¿Cuándo se dará aquello? Y como seres humanos no lidiamos muy bien con la incertidumbre, ya que produce angustia, produce inseguridad y produce tensión. ¿Cuántos han estado en ese estado alguna vez? Sí, yo he estado en esa parte donde no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, y todo esto porque no conocemos hacia futuro. Cuando vas a una consulta médica, cuando tratan de darte una explicación de los dolores, algunos ya son achaques de la edad, de ay, no me dolía esto y ahora parece que todo se me está desarmando, y vas al médico para tratar de saber qué es lo que está pasando contigo, y el médico no está muy seguro. Ya cuando te dice, bueno, pues puede ser esto, puede ser aquello, no te da una claridad de los resultados o de lo que tú estás pasando. ¿Qué hace el médico? ¿Hacia dónde va? Hacia hacerte unos estudios o algunos análisis, y muchas veces regresas con los análisis, vas ahí con el doctor y te dice, bueno, es que no está muy claro este panorama, y trata de hacer otros estudios. ¿Y qué produce en el paciente o en la persona? Angustia, incertidumbre, ¿sí? Tal vez ansiedad, y lo que haces muchas veces es que no te dan ganas de ¿qué? Regresar, ¿no? Pues es que ¿para qué estoy en la consulta y ya llevo varias y no pasa nada? No me dice que tengo y sigo padeciendo lo mismo. Y eso es lo que produce la incertidumbre. Y hay una frase que quiero que puedas tomar en este día: siempre hay tiempos de esperanza en medio de la incertidumbre. Léalo conmigo. Siempre hay tiempos de esperanza en medio de la incertidumbre. Nosotros tenemos que acudir a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que la palabra de Dios nos dice. El libro de los Salmos, capítulo 42, en el verso 11, dice de esta forma: ¿por qué voy a inquietarme? En esta versión, la Biblia al día, dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Son interrogantes, son preguntas. Y dice, esta es la respuesta que el salmista da: en Dios, léalo conmigo, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de recurrir constantemente cuando estamos en la duda, cuando estamos atravesando un momento de dificultad. Tenemos que recurrir que siempre hay una esperanza, que siempre hay una respuesta para las cosas. Y el salmista está diciendo: en Dios voy a poner mi esperanza. Tal vez no es en lo que el médico me puede decir, no es en las circunstancias que están alrededor, o en el padrino, o en el tío, o en el amigo. No, puedo recurrir a ellos, pero al final tengo que volver mis ojos a Dios, porque en Él encuentro esperanza. Y dice el salmista: y todavía voy a hacer un esfuerzo más. Porque cuando estamos en medio de la duda, cuando estamos en medio de la incertidumbre, cuando estamos atravesando un momento difícil, lo que menos queremos, o lo que menos y nuestro cuerpo quiere hacer, es alabar a Dios. ¿Le ha pasado? No tengo ganas, ni siquiera me quiero levantar y no quiero saber nada. Pero el salmista está diciendo: hay dudas, hay incertidumbre. Y dice: ¿por qué me voy a inquietar? Voy a hacer un esfuerzo, voy a alabar a Dios, porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Una clave que no podemos olvidar: la incertidumbre te lleva a poner tu enfoque en lo que no tienes, en lo que no controlas, en lo mal que están las cosas. Pero la misericordia de Dios nos recuerda todas las cosas que ella hizo por mí. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? La incertidumbre siempre me va a llevar a estas cosas que no tengo, a las cosas que no puedo resolver, a aquellos que están fuera de mi control. Pero la misericordia de Dios me hace recordar todas las cosas que ella hizo por mí, y eso me hace tener una seguridad. Y quiero que me acompañes
puedas tomar nota, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo escribe a la iglesia en Corintios y en el verso 13 dice de esta forma: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora léalo conmigo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, la fe es parte de los dones operacionales del Espíritu Santo. La Biblia dice que tú y yo tenemos fe, que ha sido depositado en nosotros una medida de fe que necesita crecer y necesita desarrollarse, pero también es parte de un don operacional del Espíritu Santo y es parte de uno de los frutos o parte del fruto del Espíritu Santo, la fe. Así es que cuando nosotros venimos y hacemos lo que hacemos, no usamos la fe que tenemos cuando nos sentamos en la silla. No hacemos una prueba de resistencia de materiales, a ver si me aguanta o no. Usamos la fe que opera en el Espíritu dentro de nosotros. No sabemos a quién le cantamos, pero sabemos que Dios está presente. Donde dos o más, ¿se acuerdan? Están reunidos, Dios está en medio. Usamos esta fe por el Espíritu para alabar y exaltar a Dios. Así es que la fe es parte de estos dones. Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que nosotros podemos conocer el corazón de una persona por las palabras que habla. ¿Sí? ¿Sabes que cuando la duda no es contrarrestada por la palabra de Dios, esta puede crecer? Esta duda empieza a tomar fuerza. Esta duda empieza a tomar importancia en nuestros pensamientos, en nuestra vida, y puede dar origen a espíritus que afectan nuestras emociones, que roban nuestra fe. Porque Jesús dijo, si usted recuerda en la parábola del sembrador, lo que fue sembrado, dice: viene el maligno y la roba ¿de dónde? Del corazón. La palabra de Dios es robada del corazón. Nos impide crecer y nos vuelve, ¿verdad? Nos hace regresar a las cosas del pasado. Cuando la duda no es contrarrestada con la palabra de Dios, somos un desastre. Digan conmigo: desastre. Y no es como el poeta decía: soy un desastre, ¿va? No, ¿sí? Pero Pablo dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe. Dile a la persona que tienes junto: tienes fe en tu corazón. Hay fe en tu corazón. Ay, pero no sé. No, hay fe en tu corazón. Pablo dice, está escribiendo: todos tienen un espíritu de fe, pero nuestras palabras nos delatan. Así es que podemos conocer de qué espíritu somos. Hola. ¿Cuáles son las palabras que evidencian en nuestro corazón? Pues la Biblia dice: todos tenemos una misma fe, participamos de los dones del Espíritu, pero nuestras palabras nos delatan. Así es que podemos saber de qué espíritu somos. Si tenemos un espíritu de fe o hemos dado origen a espíritus que nos controlen en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Es decir, soy un fracasado, no puedo salir adelante, las cosas son cada vez más difíciles y vivimos en esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y ahora cuándo? Y las cosas se descontrolan. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces tenemos que identificar por nuestras palabras de qué espíritu somos. Ahora, este versículo a mí me llama mucho la atención y me impacta porque he leído muchas veces este versículo, pero hay una palabra que resalta en medio de este versículo y dice: conforme a lo que está escrito. Esta palabra conforme quiere decir que estás convencido.
quiere decir que estás satisfecho con, que apruebas y que tiene que ver directamente con tu voluntad. Cuando la Biblia dice conforme a lo que está escrito, esta palabra conforme es como si dijera un perito a una construcción a avalar que todo lo que se hizo está dentro de norma, dentro de regla, y pone su sello y pueda decir, esta obra se abre y pueden continuar con los trabajos. Es una certificación, ¿sí me estoy dando a entender? Cuando va a comisión a revisar tu medidor o tu instalación para conectarte, ellos tienen que mandar una cuadrilla y tienen que decir, bueno, esta casa cumple con las normas y ahora sí le vamos a poder conectar la luz. Ya estás aprobado. Esta palabra conforme tiene que ver directamente con lo que está escrito, pero tiene que ver con tu voluntad, tiene que ver con la aprobación que tú le das a lo que está escrito. ¿Me estoy dando a entender? Esto es algo bien interesante. Es decir, que tú estás aceptando todo lo que está escrito en su palabra. Y no solo una parte, no solo lo que me conviene, no solo aquello que, pues esto sí lo hago y esto, no. La Biblia es un todo. La palabra de Dios es un todo. Y no puedo yo tener como cosas favoritas, ¿no? O sea, tenemos siempre esta forma, me gustan las promesas, me gustan las palabras, pero hay otras que hablan de tu voluntad, hablan de tu responsabilidad como hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice, el resultado de creer y hablar tiene que ver con lo que yo estoy avalando de la palabra de Dios. Conforme a lo que está escrito, conforme a lo que ya estoy convencido de lo que está aquí escrito, es la forma en que yo voy a creer y el resultado va a ser hablar de acuerdo a lo que está escrito. ¿Cuáles son las cosas que vamos a hablar? Lo que está en su palabra, no hay otra, ¿sí? Y esta es una responsabilidad de todos. ¿Cuál es? Anclar la vida de las personas a Cristo Jesús. Es decir, conducir a las personas a no tener una conducta religiosa. Tienes que hacer y tienes que, si no haces esto, no haces aquello, pues no, como que no eres. No es de esa forma, sino a una convicción clara y real del Evangelio. ¿A dónde tenemos que llevar a las personas? Anclarlas a Cristo, anclarlas al Evangelio, a una convicción clara y real del Evangelio. Porque qué triste es que una persona podamos venir a la iglesia y cantar, alabar, exaltar a Dios y no tener el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Es decir, que no hemos sido renovados en Cristo y que todavía estemos con estas cosas o con esta forma de vivir del pasado, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras cosas. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros también hemos creído ¿a qué? Al mensaje, a la palabra de Dios. Esta produce un cambio y por eso al principio dice, pero todos tenemos el mismo espíritu de fe. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿y qué tiene que ver con la duda y con la incertidumbre? Porque si yo no tengo claro que la palabra de Dios está la respuesta, yo no voy a poder enfocarme o no puedo poner mi respuesta en lo que la palabra de Dios me enseña, en lo que la palabra de Dios me dice. Voy a tratar de buscar soluciones por todos lados. Pues hay que a ver qué dice el compadre y a ver qué dice esto o aquello. No, yo tengo que tener claro que hay una respuesta para mi vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros dejamos que esto crezca, nuestro enfoque siempre va a estar en el pasado. Nuestra atención va a estar en el pasado, en las circunstancias, y perdemos de vista la eternidad. Perdemos de vista lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos a ver un ejemplo de un hombre, wow, o sea, fue un hombre tremendo, ¿sí? Y vamos a Mateo capítulo 11,
versos del 1 al 3. Ahora, cuando tú sepas de quién se trata, tú vas a decir, wow, ¿sí? Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Versículo 2, ¿de quién se trata? ¿De quién? Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. Ahora, este versículo 3, para mí es uno de los versículos tal vez más tremendos. Ahorita que estaba leyendo y algo cayó en mi corazón de una forma tan impactante. Porque dice, léalo conmigo: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Se trata de quién? De Juan el Bautista. Este pasaje nos describe la lucha que tiene Juan el Bautista, un hombre quien anunciaba el arrepentimiento diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué experiencias tuvo Juan el Bautista con Jesús? Pues recuerda que él salía al campo y bautizaba a las personas. Y entre ellas le tocó bautizar a Jesús. Y cuando lo bautizó, él decía: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Viene otro atrás de mí que ni siquiera soy digno de desatar las sandalias. Es decir, Juan tenía muy claro quién era Jesús y la misión y el trabajo que debía hacer por el Padre. A él le tocó cuando lo está bautizando y se abren los cielos. Y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién lo está escuchando? La gente alrededor, y Juan siendo testigo de que los cielos se abrieron y Dios, el Padre, está hablando acerca de Jesús. Ahora él tiene esta lucha. Juan tenía muchas evidencias acerca de Jesús, pero como todos, hay un momento de crisis, de dificultad y de duda. Para mí este versículo 3 es de los versículos que he estado leyendo últimamente y me impacta y me golpea el corazón. Porque él, teniendo tanta evidencia clara de quién es Jesús, él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Qué le pregunta? ¿Eres tú el Mesías? Eso para mí me impacta. En realidad es la verdad. ¿Es cierto que la palabra de Dios tiene todas las respuestas? ¿Es verdad que hay una eternidad? ¿Es verdad esto que en lo que estoy creyendo? ¿Es verdad esto? Y la segunda pregunta, eso es lo más tremendo. Dice: ¿quién hemos estado esperando o debemos seguir buscando a otro? O sea, si eres el bueno o no. Y esto es algo de lo que más me impacta. Cuando tenemos esta duda, esta incertidumbre en nuestra vida, vamos a buscar fuera de Jesús, fuera de la palabra de Dios, algo que nos dé el sustento, algo que nos diga que las cosas van a cambiar, algo que nos dé una seguridad, algo que nos pueda anclar. Pero mientras esto no es así, estaremos buscando en el horóscopo, ¿no? O estaremos buscando que te den el cigarro, o estaremos buscando en otros lados. No, todo lleva a Dios, todos los caminos conducen a... No es cierto. Y Juan está teniendo esta situación, esta dificultad, y muchas veces la duda nos asalta y pone en duda lo que creemos. Recuerda nuestras convicciones, las cosas que hemos visto, incluso lo que hemos experimentado.
Qué tremendo. Por eso te decía, es Juan el Bautista. Wow, o sea, me tocó de primera mano ser testigo de tantas cosas, tantas evidencias muy claras. Y ahora él está ¿en dónde? En la cárcel. Ahora, ¿por qué Juan estaba en la cárcel? Porque había reprendido públicamente a Herodes Antipas. Le había dicho que no te era lícito tomar la mujer de tu hermano. Es decir, que Herodes fue a Roma y se enamoró a su cuñada. Y Juan públicamente le dice, eso no está bien lo que estás haciendo. Entonces se enoja y lo pone en la cárcel. Y estando en la cárcel tiene estas luchas. Ahora, Juan el Bautista tiene las luchas. ¿Qué nos espera a ti y a mí? O sea, no es que no pasemos dificultades o luchas, ¿sí? Pero el declarar una convicción lo llevó a estar en una situación de cárcel. Y muchas veces vivimos situaciones que nos colocan en un tipo de cárcel. Como por ejemplo, ¿cuál, pastor? Una enfermedad. Una situación que no podemos resolver y que no podemos arreglar y nos tiene cautivo y preso. La escasez. No nos alcanza, las cosas están muy complicadas. ¿Esto qué va a pasar? ¿Sí? Y diferentes situaciones que se escapan de nuestras manos, que no podemos controlar. Y eso nos está agobiando, eso nos está metiendo en la cárcel. Y Juan tiene esta crisis. Y seguramente nosotros vamos a pasar en estos momentos. A veces tendremos momentos muy buenos, muy claros, y otras veces tendremos luchas, conflictos. Pero esta pregunta que Juan está haciendo, ¿buscaremos a otro? O sea, ¿tú eres realmente el camino, como tú lo has dicho, la verdad y eres la vida? ¿O tendremos que poner nuestra atención, o tendremos que seguir esperando o buscando? Pero hacia donde está nuestro enfoque, es allá donde nosotros tenemos que poner nuestra atención y poner ancla en nuestra alma. Leímos ahí en Corintios, conforme a lo que está escrito. ¿Cuáles son las evidencias claras que tienes acerca de Jesús? ¿Cuál es tu experiencia personal con Dios? ¿Cuál es tu momento clave que puedes decir, de aquí me agarro, de aquí no me mueven? De aquí puedo decir, estoy seguro en Dios. Esto es lo que creo, esta es mi convicción. Dice, conforme a lo que está escrito, por lo cual creí, y de eso hablo. Dos cosas que tienen que ver directamente conmigo, bueno, con nosotros, ¿sí? Dile, dos cosas que tienen que ver directamente conmigo, ¿sí? No tiene que ver en la persona de junto, no tiene nada, tiene que ver conmigo. Las reacciones que tengo ante la dificultad. ¿Cuáles son estas reacciones que tienes o que tenemos ante la dificultad? ¿Me tomo de la palabra de Dios o dejo correr mis emociones y pensamientos? Es decir, me abandono, ya no quiero saber, esto no. Esto es una respuesta que tiene que ver contigo, conforme a lo que está escrito. Por eso le decimos, lea su Biblia, lea la palabra de Dios, tenga un hábito de lectura, ore al Señor, busque al Señor. Y lo segundo que tiene que ver con nosotros es llevar a otros a Cristo, es hablar de Cristo. El versículo 13 de Corintios habla acerca, creí y por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Y el verso 14 habla acerca de la resurrección de Cristo. ¿De dónde tenemos que echar mano para hablar del mensaje? Es acerca de Cristo, acerca de su palabra. No es de otra cosa. Tenemos que hablar y anunciar de Jesús. Ahora, estas fechas para mí son tremendas, lo que hemos estado viendo en estos últimos días acerca de la tradición de los días de muertos y todas estas cosas. Muchos altares, desfiles. He visto gente en la calle caracterizada de zombies,
o de muertos, y ahí están maquillados con heridas y otros con un hueso que se les sale, y caracterizado varios eventos. Tuvimos en estos días acá en la fábrica, no sé si le pusieron la fábrica del terror o la fábrica maldita, ¿no? Y un montón de gente pagando para que los asusten, ¿no? A ver qué se siente. Sí. Maestros en la escuela dando puntos a los alumnos para que participen en los eventos o vayan caracterizados. Y todo esto lo vemos normal. Todo eso es, bueno, pues así es. Y ahí, no. Pero cuando alguien se para a defender las convicciones, cuando alguien se para a predicar el evangelio, cuando alguien se para a orar en la escuela, es que eso no lo puedes hacer, ¿sí? No, es que la escuela es light y tiene que haber una separación, no puede haber esto. Cuando se trata de hablar acerca de la familia o acerca del aborto, es que eres un intolerante, es que eres aquello, eres lo otro. Algo no está bien acá arriba. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que romperse en nuestro corazón, en nuestra vida, y poner atención a lo que está sucediendo. Los eventos que tenemos de mujeres son de bendición para alcanzar a otras mujeres. Tenemos reuniones para hombres, es para alcanzar a hombres, para que otros se conecten con el Señor. Tenemos clases para niños, clases para jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos tengan una formación, conozcan al Señor y sepan por qué Jesús va a venir por segunda vez. Juan está en esta situación. Juan está en esta lucha de duda, en medio de una dificultad. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Ahora, fíjate cómo responde Jesús a esta inquietud de Juan. A mí me sorprende y me hace conocer un poco más acerca del amor de Dios para con nosotros. Déjame decirte, Dios va a responder a tus dudas, Dios va a responder a tus inquietudes. Dios va a evidenciar el amor que tiene por ti. Y mira el verso 4, la forma en que responde Jesús. Jesús les dijo, regresen ¿a dónde? A Juan, y cuéntenle lo que han oído y visto. ¡Wow! ¿Qué forma de animar a un creyente? ¿Qué forma de animar a una persona que está en una crisis? Cuéntale lo que has visto y lo que has oído. Recuerda, en Corintios decía, ¿de qué espíritu somos? ¿Qué es lo que hablamos a la gente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora Jesús dice en el verso 5, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les es predicada la buena noticia. Cuéntenle a Juan, díganle a Juan de experiencia personal, propia, lo que han visto, lo que ustedes son testigos, de lo que han escuchado, el testimonio de la gente. Pues yo estaba en conflicto y Dios me sacó adelante, y Dios me sacó de este problema, y ahora puedo ser diferente. Cuéntale, anima a aquellos que están pasando por una crisis. Pero si no tenemos claro lo que dice la palabra de Dios, ¿qué les vamos a hablar? ¿De qué les vamos a decir? No, pues te recomiendo este retiro, no, o ve a esta clínica. Hay centros de ayuda. Pero si tenemos claro lo que hemos oído y lo que hemos visto, la palabra de Dios será la respuesta para aquellas personas que están en crisis. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Y verso 6, Jesús vuelve a decirle, díganle, Dios bendice a los que no se apartan de mí. Jesús contestó las preguntas de Juan.
refiriéndose a sus actos de sanidad en favor de los ciegos, paralíticos, sordos, leprosos, la resurrección, y anunció las buenas nuevas. ¿Qué forma de contestarle a Juan sus dudas, sus preguntas acerca de Jesús, acerca de quién es Él, acerca de la fe que Él tenía en Cristo Jesús? Cuando Él anunciaba el reino de Dios, cuando bautizó a Jesús, cuando se paraba firme en una convicción clara: eso no está bien, eso no te es lícito, tienes que cambiar. Y por eso fue señalado y criticado y estaba en la cárcel. Y ahora, ¿qué va a pasar? El amor que tiene Jesús para decirle, tienen que animarlo, tienen que decirle las cosas buenas que están sucediendo. Y esto tiene que ver con nosotros, de poder animar a otros y poderles decir: lo que yo escuché, lo que yo vi, de lo cual he sido testigo, de esto te puedo compartir. Y el verso 6 nos hace recordar que habrá ocasiones que las circunstancias buscarán separarnos de nuestra comunión con Dios, porque Jesús le está diciendo: díganle a Juan, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Es decir, habrá circunstancias que buscarán apartarte de la comunión con Dios. Habrá circunstancias que tratarán de apartarte de tu relación personal con Cristo. Tratarán de separarte de servir a los demás, de crecer juntos, de estar en la iglesia. Habrá momentos, habrá cosas que quieran arrancarte. Pero Jesús está diciendo: Dios va a bendecir a aquellos que no se apartan por causa de mí. Con estas evidencias, la identidad de Jesús quedó clara. Y nosotros tenemos que recordar que en la palabra de Dios hay muchas evidencias de lo que Jesús hizo en la tierra y lo que la palabra de Dios nos enseña que puede hacer en nuestra vida. Hay muchas evidencias. Cuando venga la duda, cuando venga la incertidumbre, no te alejes de Cristo, sino acércate. ¿Vamos bien hasta aquí? Wow. Las circunstancias, diga conmigo, las circunstancias. No, lo dice muy triste, piensa que le voy a decir algo. Diga, las circunstancias no determinan mi gozo. Otra vez, las circunstancias no determinan mi gozo. ¿Dónde vamos a ver esto? Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos. Ahora, qué cuadro, ¿no? O sea, está todo como para tirar. Y aunque falten las ovejas del aprisco, es decir, en el campo no haya ovejas y no haya vacas en los establos. Con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Verso 19, el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como la de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Las circunstancias no determinan mi gozo. Por más difícil que se vea, por más oscuro que no haya una respuesta, ¿sí?, las circunstancias no van a determinar en quién he creído. Porque yo he escuchado, porque conforme la evidencia clara de la palabra de Dios, lo que yo he escuchado, lo que he visto, fortalece mi vida y eso me hace estar seguro en Dios. En medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles, siempre hay esperanza. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Isaías capítulo 12.
Y con eso vamos a terminar. Isaías capítulo 12, verso 2. Póngase de pie. Gracias, Señor. Habacuc capítulo 3, Isaías capítulo 12, verso 2. Léalo conmigo. Miren, Dios ha venido, confiaré y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado. Ahora, para todo lo que hemos ya platicado, como que leímos el versículo, como que nos faltó gasolina, ¿no? Como que nos faltó esa inyección de ánimo. Recuerden, Juan está escuchando y eso le devolvió la fe, la esperanza. Está escuchando la palabra de Dios y eso tiene que producir algo en nuestra vida. Ahora sí, lo vamos a leer nuevamente, ¿está bien? Isaías 12:2 dice: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Amén.